días, mis estimadas maestrantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos al tercer encuentro de planificación por proyecto. Hoy cerramos esta unidad curricular con los encuentros sincrónicos. Entonces, bueno, vamos a darle esa importancia al diseño de un proyecto y ya tenemos claro cuáles son las características que debemos hacer, pero es importante que podamos señalar algunos factores que inciden en la elaboración o diseño de un proyecto educativo o un proyecto social, un proyecto comunitario, que también nos va a favorecer en el proceso educativo, en el proceso de enseñanza, de ese aprendizaje y de ese quehacer de situaciones que se presentan que como docentes y como responsables, gerentes también de una situación determinada, entonces podemos responder para darle solución a esos asuntos o a esos motivos, problemas, vamos a decir, con una finalidad y un propósito de darle una identificación a nivel público o quizás también para formularnos objetivos que son las metas específicas que se persiguen con la elaboración de un proyecto. Ya estamos claros. Necesito que me digan cómo ustedes pueden establecer líneas de acción dentro de una elaboración de un proyecto educativo. ¿Qué líneas de acción ustedes utilizan? ¿Cómo pueden elaborar o desarrollar una planificación diaria? ¿Cómo ustedes pueden establecer acciones que puedan permitir para determinar resultados dentro de ese proceso educativo? Ahí les dejo una interrogante que ustedes la van a ir pensando a medida que vayamos desarrollando esta actividad. Les repito, ¿cuáles serían las líneas de acción que ustedes utilizan para el diseño de un proyecto o un proyecto educativo o un proyecto social o comunitario? Cuando nosotros hablamos de un proyecto de aprendizaje, se habla de una planificación semanal o diaria. Hablamos de que un diseño determina los resultados, ¿sí? Y además identificamos los riesgos y luego pudiéramos establecer algunas limitaciones que nos da en el proceso y que pudiésemos también ponerle un estatus muy importante en cada uno de esos desarrollos. Cuando se hace un proyecto de aprendizaje o se hace una planificación semanal y diaria, se hace ese diseño y ese diseño determina los resultados. Identifica riesgos, pero también tiene limitaciones. Y esas limitaciones son las que me dejan quizás en ese desarrollo pensando cómo yo puedo buscar acciones distintas que no me hagan tanta limitación, sino que sea un proyecto de desarrollo sin muchas diferencias y quizás también que el tiempo que podamos necesitar en ese desarrollo del proyecto no me limite tanto. Entonces, están las limitaciones de los recursos, están las limitaciones de tiempo, están las limitaciones de espacio, están las limitaciones hasta de personas. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño de un proyecto. Hoy estamos cerrando con algo muy importante y es de qué manera podemos establecer
esa relación que existe en lo social, educativo, comunitario, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en esos proyectos educativos que van mucho más allá de lo que podemos establecer en esas circunstancias. Usar quizás esos proyectos vienen dados a una situación determinada, usar medios visuales para la elaboración de los proyectos, para el diseño de los proyectos, perfeccionar las estrategias del proyecto. Mira, todo lo que tenemos que hacer para uno diseñar el proyecto, porque podemos tener una plantilla donde podemos llenarla y hacemos un proyecto. No, un proyecto debe tener una exigencia. Entonces, si nosotros estamos haciendo esas líneas de acción para poderle dar el desarrollo a los proyectos, debemos usar medios visuales, les decía, ¿verdad? Para... Disculpe, doctora, no se escucha mucho. Ah, caramba. ¿Ya? ¿Me escuchan? Profe, yo la escucho bien. Sí. Bueno, ok, gracias. Entonces, ¿qué hacemos con todo ello? Con todos esos elementos que debemos tomar en cuenta. Usar los medios visuales para perfeccionar quizás las estrategias del proyecto. Podemos observarlas, podemos definirlas, podemos hacer todo ese proceso para que podamos tener un resultado muy efectivo. Y luego tomamos en cuenta un elemento importante que es calcular el presupuesto que vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto. Además, hay que crear un plan de contingencia. Debo tomar un elemento importante que también es calcular el presupuesto. ¿Con qué, con qué contamos para poder desarrollarlo? Y crear un plan de contingencia. Y es emergente, porque si no se puede dar el proyecto, hay un plan que me va a ayudar también a resolver situaciones o elementos o aspectos importantes de esa problemática que tenemos. Cuando se habla de ello, podemos escribir un resumen, quizás como llamarlo, pudiéramos llamar ejecutivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué? ¿Por qué? Y explicar el contexto del proyecto, dónde se va a desarrollar. Ese contexto del proyecto es importante que se explique de manera clara, precisa y que se define, por supuesto, los objetivos entregables del proyecto, cuáles serían sus objetivos, su finalidad, su propósito, enumerar los recursos que se necesitarán, esos recursos que vamos a darle importancia para el desarrollo de ese proyecto. Porque nosotros vemos en los proyectos de una manera muy, quizás como muy, de una forma muy generalizada, pero debemos ser específicos. Entonces hay que darle a cada asunto su espacio y su puesto. Entonces hay que meterlo donde conviene y que esos elementos estén entrelazados para que pueda tener, por supuesto, una ayuda mutua con cada uno de ellos. Esa ayuda mutua tiene que darse. No podemos hacer esos elementos aislados. No podemos tenerlos aquí por sí solos y jugar con esto, con presupuesto nada más y nos vamos a olvidar de los recursos o solo contamos con los recursos si no hay presupuesto. O sea, debemos hacer todas esas líneas de acción. Hay que compartir cuando ya tengamos resultados, entonces hay que compartir esas conclusiones al respecto. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿En qué concluimos? ¿Cuál es la conclusión de ese proyecto? Identificar
el público para el objetivo, en este caso serían los participantes. Los participantes. Las metas específicas que se persiguen en el proyecto, que son los objetivos, debemos tenerlos muy claros y muy bien formulados, porque los participantes, que son los destinatarios del proyecto, debemos presentarlo para que podamos tener un producto de servicio, un producto de servicio. Ahí mismo vamos a establecer las actividades, hacer un calendario y planificación de tareas. Hacer un proyecto son muchos elementos que debemos tomar en cuenta, porque yo le decía, podemos tener una plantilla que me dice, haga aquí actividades, haga aquí recursos, haga aquí tiempo, haga esto, pero si nosotros lo hacemos de una forma muy específica, tenemos que darle importancia a esos proyectos, tomando en cuenta, por supuesto, los recursos disponibles, el presupuesto, los resultados que van a ser esperados, y el diseño de ese proyecto debe transmitir un mensaje claro y visual. Cuando nosotros leemos el proyecto o hacemos un proyecto para que otro lo lea, debemos transmitir visualmente, de manera que cuando se lea de manera clara, específica, quizás de manera simplificada, lo sencillo facilita la comprensión del mensaje. Porque cuando hacemos proyectos ambiguos, que escribimos y de repente no sabemos ni qué podemos transmitir, es delicado. El desarrollo de los proyectos no son efectivos. Y quizás no rellenar los espacios por rellenarlos, no. Tenemos que rellenar los espacios con un objetivo y con un propósito. La planificación de proyectos es tan importante en la vida diaria que nosotros diariamente a nivel personal también planificamos, hacemos agendas mentales. Nos planificamos mentalmente y también a veces tenemos una agenda donde escribimos qué hacemos, nuestra agenda, nos planificamos. Y cuando nosotros estamos en el campo laboral, debemos darle importancia, porque la planificación que nosotros podemos hacer a nivel diario, donde focalizamos, ¿sí? Para no desviar, focalizamos todo lo que vamos a hacer. Y en los proyectos, en esa planificación de proyectos, debemos focalizar para no desviar lo que queremos hacer, irnos directo a lo específico, la atención de las tareas. Ahí no podemos desviar esa atención de tareas más importantes y urgentes que debemos desarrollar. En la planificación por proyecto es un momento que organiza y prioriza tareas, desarrollo, ejecución, propósito, finalidad y lo más importante en esa planificación por proyecto es la solución de un problema. Es darle quizás esa atención importante a través de todos los elementos que debemos utilizar para construir ese proyecto comunitario, social, educativo, porque ahí se delimitan los fines en esos proyectos. Bueno, yo ya les he dado un recorrido importante y quizás como una especie de resumen, conclusión, síntesis, como ustedes lo vean, pero quizás es una síntesis importante que hoy les estoy presentando en relación a la planificación por proyecto.
yo pregunto, ¿cómo serían esas acciones? Ahí estaba la pregunta desde el comienzo. Esas acciones que ustedes van a utilizar o utilizarían en el desarrollo de un proyecto educativo. ¿Cómo pueden estar dadas las condiciones que van a darle? Sí, también están dadas y van a darle a esos propósitos de hacer, de cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en quizás en la consecución de tal fin. Vamos a pensar un poco y vamos a dar esa importancia que tiene la planificación por proyecto. Bueno, profe, es importante. Buenos días, profes, y a todos, a compañeros. Bueno, es importante que al momento de construir un proyecto pedagógico de aula, o sea, nosotros los docentes tengamos en cuenta, tener en cuenta el tiempo destinado para el desarrollo de ese proyecto, los contenidos a desarrollar, cuál es el propósito que vamos a lograr con ese tema. Tener en cuenta también que sean los estudiantes los protagonistas principales en la elaboración de ese proyecto y que seamos nosotros los docentes que tengamos una función mediadora en el proceso de la interacción constructiva. También tener en cuenta la evaluación, que debemos tener una evaluación, digamos, ya diagnóstica anterior, con anticipación, y las evaluaciones finales, que sean evaluaciones formativas. Incorporar los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, todo de manera integral. Cuando nosotros hablamos digamos, integral, nos referimos a esos pilares y a esos ejes integradores que debemos tener en cuenta, como por ejemplo los pilares son el aprender a crear, aprender a convivir, a participar, aprender a valorar, aprender a reflexionar, y los ejes integradores como el ambiente, salud integral, interculturalidad, las tecnologías de la información y comunicación, lo que nosotros llamamos TIC, y ante todo el trabajo liberador. Entonces, ¿qué más le podría decir que podemos tener en cuenta en una planificación? Las posibles actividades que vamos a realizar, las lúdicas y didácticas a realizar, que son lo más importante, que son como, yo le llamo como el detonador, la chispa que le llama la atención a los niños. Así sea el niño, en mis prácticas yo me he dado cuenta que cuando nosotros implementamos estas actividades, el juego, la lúdica, hasta el niño más desinteresado, el más calmado, pues se mete en el cuento, se activa. Entonces, también incorporar la evaluación explorativa, la formativa, y al final incluyendo en qué y cómo y cuándo vamos a evaluar. Entonces, el resultado, como le diría, o sea, con todos estos pasos, lograr el propósito, los objetivos que queremos. Claro, porque mira, gracias Bertilda, gracias por ese aporte. Muy importante, interesante ese aporte, Bertilda. Mira, cuando nosotros hablamos de los pilares en la educación y que los debemos tomar en cuenta en la elaboración de un proyecto de aprendizaje educativo, que cuando nosotros hablamos del conocer, saber, hacer, en fin, que todos los pilares que podamos tener en este exterior y tomamos en cuenta las temáticas, las unidades o las áreas de estudio, en fin. Entonces, podemos decir que en el interior de la escuela o de la institución, colegio, universidad, liceo,
Específicamente, los factores que se deben tomar en cuenta deben tener relación con con una adecuada planificación. Tienen que estar relacionados con una adecuada planificación. Porque la planificación viene presentándose de repente como un desafío en esos momentos que vamos a desarrollar proyectos. Entonces, es un desafío que permite avanzar de una manera práctica y quizás avanzar a grados mayores de calidad educativa a través de los proyectos, a través de la planificación de proyectos, porque nos lleva a una transformación, porque la toma de decisiones que pueden darse con los resultados de la aplicación o desarrollo del proyecto, entonces podemos llevar a esa toma de decisiones. Y eso que tú dices es una realidad, debemos incorporar participantes, debemos tomar en cuenta tiempo, contenidos en esa planificación de proyectos de aprendizaje. En esa final evaluación que se debe hacer. Entonces, nosotros podemos asumir con responsabilidad y como gerente dentro de ese ambiente de aprendizaje. Como protagonista también, que son los estudiantes y uno como docente. Con mucha señora. Y perdón, y algo que se me escapó, que en todo proyecto debemos tener en cuenta nuestro PEI, que esté relacionado con nuestro PEI, con la misión y la visión de con nuestro proyecto institucional. Claro, proyecto educativo integral. Eso es una razón. Debemos relacionar todo eso, porque las instituciones, hay un interior, hay algo dentro de las instituciones que debemos tomarla en cuenta. Individualizamos los desarrollos de los proyectos educativos y de aprendizaje. Los hacemos, pero pensando en lo que yo voy a resolver. Pero quizás debemos pensar en la institución también, porque esa falta, digo yo, ¿no? Quizás o poca capacidad de uno como docente ante lo que puede estar ahí, una realidad latente. Entonces, quizás esa poca capacidad de identificar situaciones en el ambiente de aprendizaje para elaborar el proyecto de aprendizaje, situaciones quizás dentro de la institución para evaluar un proyecto institucional, SPI. Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer muy buenos oficios y utilizar muchos recursos valiosos que están y que se ponen en disposición en los centros educativos para el desarrollo de esos proyectos. Ajá, cuénteme, Danori. Gracias, Bertilda, por el aporte. Danori, dime. Sí, además de lo que dijo mi compañera Betilda, que fue muy pertinente y bueno, me parece que fue, eh, sí, importante lo que ella dijo, abarcó todos los aspectos que debemos tener en cuenta en la planificación de un proyecto. Eh, Además de eso, yo le agrego, cuando usted dice que esas líneas de acción para desarrollar o diseñar un proyecto y debemos identificar los riesgos, las limitaciones y diseñar esas distintas acciones que nos lleven a que ese proyecto sea un éxito, yo considero que también debemos tener en cuenta la matriz DOFA, qué dificultades, qué oportunidades, qué amenazas y qué fortaleza podemos tener nosotros para que ese proyecto también sea un éxito. Usted sabe que todo proyecto tiene como que unos limitantes, como usted lo dijo. Entonces, que a veces son los recursos, que el tiempo, que el espacio, que las mismas personas. Entonces, como que analizar toda esa matriz DOFA para a partir de allí también planear y tener en cuenta durante el desarrollo de ese proyecto. Perfecto. Mira, gracias, Danori, también por ese gran aporte. Cuando nosotros hablamos de la DOFA, de esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ahí está incluido todo lo que nosotros pudiéramos llamar como una limitación, pero ajá, pero ¿por qué hay delimitación? O limitación, mejor dicho. ¿Por qué
hay limitaciones. Ajá, tengo estas debilidades. No me puedo permitir una limitación, tengo que solucionar. Ay, pero tengo oportunidades que me van a dar fortaleza a esa debilidad que tengo con las oportunidades. Pero que las amenazas que yo pueda tener me van a dar quizás un indicador importante para que esas debilidades, esas oportunidades y esas fortalezas que tengo puedan tener una línea de acción importante. Porque planificar, amigas, mi querida maestrante, mire, planificar conduce de manera explícita el proceso, ese desarrollo del proyecto dentro de la enseñanza-aprendizaje, dentro de una comunidad o dentro de una institución. Y nos lleva en un plan tomando en cuenta esa DOFA, esa debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas. Nos lleva a que nosotros como gerentes educativos, como profesores, pudiéramos a establecer dentro de un proyecto de aprendizaje para que el estudiante aprenda los contenidos, desarrolle destrezas, las aplique de manera sostenida. Además, las instituciones educativas tienen la obligación de ese desarrollo de proyectos. Porque, y si nos vamos a un proyecto comunitario, tomando en cuenta esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se pueden presentar o están ahí presentes, entonces expresa la necesidad de la comunidad. Una expresión de la comunidad que quizás podemos entenderlo que puede agravarse en algún momento a través de ese desarrollo del proyecto, pero que va a tener solución en ese también proceso y desarrollo del proyecto. Porque pudiéramos pensar entonces que es necesario una reflexión sobre las funciones y estructura de los proyectos o de la planificación por proyectos. Y que además están presentes ahí en esos desarrollos de proyectos las organizaciones. Porque en esa práctica de crear experiencias dentro de una institución educativa, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Entonces hacen que esa adquisición del conocimiento a través de los proyectos, a través de esa planificación, pudiéramos demostrar destrezas, habilidades más eficientes y que pudiéramos también tener, ¿sí? Un resultado eficaz y efectivo. Gracias, Danori, por ese aporte. ¿Qué me dice Delcy y Katy? Profe, de la compañera Delcy me escribió a mí por el interno que el audio, el micrófono de ella no le funciona. Ok. Gracias, Danori, por la información. Gracias. Ok. Bueno, profe, la compañera Betty hizo un recorrido acerca Katy. de una especie de barrido en lo que uno puede, en el camino que uno puede recorrer al realizar un proyecto. Ajá. Y pues creo que la función del proyecto es suplir una necesidad o llenar un vacío que nosotros encontremos en la escuela. Por eso es importante hacer un estudio del contexto. Cuando nosotros miramos el contexto, vamos a encontrar, estudiarlo a fondo, ya sea en el aula, en la comunidad educativa en general. Nosotros vamos a encontrar cuáles son las necesidades que tiene nuestra escuela y podemos desde ahí generar los proyectos para suplir esas necesidades. Y una de los aspectos que debemos tener en cuenta y tenemos que tener muy pendiente y donde
desde mi experiencia a veces he cometido errores, hemos ido aprendiendo y es a la hora de plantear el objetivo. Debe ser específico, medible, alcanzable, realista y también debe definir un tiempo. Los proyectos no pueden estar, el objetivo del proyecto delimita el tiempo que vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Y digo porque que he cometido ese error, pues cuando estoy en mi proyecto de maestría en la trabajo de grado, estaba en una clase y yo decía, quiero trabajar lectoescritura y el profesor, mi asesor me decía, Katy, eso es muy amplio, tienes que ser muy específica. Eso para trabajar en maestría, o escoges una o escoges la otra. Yo a veces de terca le decía, pero profe, al final le entendí de la importancia que tiene el ser muy específico en un proyecto, porque ahí sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos y Claro, vamos a trabajar específicamente en la solución de ese problema. Entonces, eso quería notar esa parte, lo de buenísimo. ser Mira, muy cuando se específico habla de para pues, todo saber a esto, dónde vamos. cuando se dice el objetivo, que sea medible, alcanzable, dijiste, y quizás realista, ¿sí? Dijiste, entonces es importante. Mira, debemos siempre irnos a ese objetivo alcanzable, esa meta específica, en esa meta específica. Planificar no es así como yo les decía hace rato, llenar espacios por rellenar. Planificar es darle la importancia y ese sabor, bueno, ameno, armonioso, que específico, simplificado, yo les decía también hace rato, porque entre lo más sencillo que podamos establecer un proyecto, una planificación, tiene más valía y se desarrolla de una forma más práctica. Los proyectos como un proceso permanente que tenemos dentro de las instituciones y dentro del aula, ambiente de aprendizaje, viene a enriquecer quizás el conocimiento de todos los protagonistas que estamos ahí. El contexto es un protagonista, todo lo que está dentro del contexto. Los estudiantes, los docentes, porque si a la vez nosotros presentamos una estructura quizás rígida dentro de una planificación de proyectos, no vamos a tener los mismos resultados. Tiene que ser flexible, amplia, y todo me lo va a decir los objetivos. De esa forma como tú lo dices, claro, preciso, realista, específico. Entonces, esos grupos o esas relaciones que hay entre individuos, que hay entre los grupos, que podemos hacer para progresar en la humanidad, todos esos ideales que tenemos, todos esos ideales educativos, todas esas transformaciones de calidad de la educación, todas esas transformaciones sociales que vienen dadas y que corresponde a esos productos, como son los proyectos o la planificación de proyectos, entonces quizás se desarrollen de una forma a lo largo de toda la vida de un individuo y a lo largo de la vida de una institución. Entonces ahí vamos a darle importancia a los jóvenes en la escuela, en la familia, en la sociedad, en la nación, de manera como puede que la educación prepare a las nuevas generaciones a través de proyectos educativos, ¿sí? A las nuevas generaciones para que ellos o a esas generaciones venideras para que la exigencia de este mundo que tenemos constante, de adversidades, de conmoción, todo eso que tenemos ahora y cómo hacer progresar a la humanidad, a esos estudiantes. Mira, los proyectos, la planificación por proyectos nos dan alternativas para poderle dar a ellos
lo que corresponde y hacer que la educación sea una experiencia global, una experiencia global que se desarrolle, como les decía, a lo largo de la vida de cada institución y de cada individuo. Bueno, mis queridas amigas, profesoras, maestrantes en este proceso de formación, en este proceso de la maestría en didáctica, mira lo importante de esta unidad curricular. Estuve con ustedes sincrónicamente durante tres encuentros. Estoy ya revisando algunas tareas, solo falta colocar quizás la calificación, pero he ido observando y bueno, vamos a cerrar con un diseño de proyecto, que es la última tarea que tienen ustedes ahí. Y de verdad le doy gracias a Dios por haber compartido con ustedes en este momento tan importante y que esa formación como maestrante o como magíster en didáctica sea un éxito para ustedes, sea un triunfo para ustedes, que la llene de bendiciones y gracias por compartir. Les evalúo realmente como profesionales que están dispuestos a crecer y a transformar este mundo de la educación y que va a darles quizás en el tiempo una satisfacción muy personal. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias por ese apoyo, por ese aporte, por ese decir cosas importantísimas y bueno, espero y aspiro que les haya dejado un conocimiento y un aprendizaje en este proceso de formación. Quiero escucharles y cerramos entonces este momento sincrónico. Un abrazo para todas y que Dios me las bendiga. Gracias, profe. Amén, profe, muy agradecida realmente por sus excelentes orientaciones. Como usted lo acaba de decir, me parece, estoy segura, no me parece, estoy segura que ha sido muy provechosa este curso o este área que hemos visto, lo de proyectos, porque yo digo que los proyectos escolares son los pilares en la educación. En la educación, trabajar por proyectos nos ayuda mucho en nuestra práctica docente. Entonces, lo tendremos en cuenta. Estoy seguro que mis compañeros también están de acuerdo conmigo. En cuanto siempre nosotros, cada año se trabaja por proyectos, siempre hay un proyecto pendiente, alguna necesidad escolar y siempre se le da soluciones a través de los proyectos. Entonces, muchas gracias, profe. Bueno, a la orden, Dolores, de verdad que sí. A la orden. Katy. Bueno, gracias, profe, por sus orientaciones. De verdad que nos ha dado luces para nosotros trabajar en nuestras escuelas. También nos ayuda a fortalecer nuestro trabajo de grado, pues ha aportado mucho a mi trabajo. Entonces, gracias por sus excelentes orientaciones. Qué bien, qué bien. Y Gracias, gracias, gracias por eso. Gracias por ese reconocimiento. Bueno, entonces, que Dios me las bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Sigan desarrollando ya el programa de este que tienen ustedes de formación. Y bueno, éxito, muchos éxitos. Amén, doctor, igual para usted. Mira, y les iba a preguntar, ¿ustedes están terminando ya o no? No sé cómo están ustedes ubicadas. ya Sí, ya, nosotros bueno, estamos hable ya con en la recta final, creemos Sí, ya que están en la recta ya final. vamos a entrar a el programa, a investigación. Ah, Ya estamos qué bueno, bueno, chévere. No, en yo también fase. estoy muy adelantada, ya con el profesor Roa empezamos ya el trabajo de grado. Ya Ay, estamos bastante qué bueno. para Nosotras, terminar, si Dios quiere, es en diciembre. bueno, esa es la meta también, profe Danoris, de Qué nosotros, bueno, me contenta. O sea que ya van a estar listas, bendito Dios. con el Amén. favor O de sea que ustedes como para el próximo año, primeros meses, se están graduando entonces. Sí.
Sí, señora, con el favor de Dios. Ay, qué bien, Amén. qué bien, qué bien, me contenta. Ok. Ajá, me contenta. Bertilda, iba a decir algo. No, que gracias a Dios ya estamos en la recta final, como dicen nuestras compañeras. Y no, y muy agradecida con todo su aporte porque nos hace ver, o sea, nos da luces para tener otra visión en en nuestra profesión, nuestro quehacer. Es muy importante todo, Bueno, y de ver maravilloso. las cosas de otra forma, enfrentar de otra manera nuestro reto, porque esto es un reto, la educación Así es es, un reto. eso es un reto. Bueno, entonces que tengan un bendito. Gracias, profe. Gracias, gracias Bertilda, gracias Danori, gracias Kate, gracias Delcy por todos esos aportes maravillosos. Bueno, Bueno, que chao, Dios me la doctora. bendiga y un abrazo para todas. Que Dios me la bendiga. Y Feliz fin de Amén, Bendiciones. Estaremos bendiciones. en contacto. Ok, Cualquier profe. cosita me hacen llegar al privado, ¿ok? Cualquier cosa me lo hacen llegar al privado, alguna duda, alguna pregunta. Estamos por aquí siempre dispuestos a ayudarles a resolver todas esas tareas y todas esas cosas que ustedes tienen, ¿ok? Bueno, mi niña. Gracias, Si Gracias, hay gracias, profe. dudas profe. en las Feliz día. tareas, si hay dudas en eso que están desarrollando, me llaman o me preguntan y yo les oriento al respecto. Bueno, que Dios les Bueno, bendiga. gracias, Hasta profe. luego.